de otro grosso psicoanalista que el mismo Freud apoyó demasiado en un principio, tiene después muchos conflictos con la perversión, entre otros problemas. Dice unas palabras que le van a empezar a mover cosas a Jung. Creo que la obsesión de Freud con el sexo probablemente tiene mucho que ver con que él nunca tiene relaciones sexuales. ¿Quién sabe si las tendría o no? Sin embargo, el doctor Vienes, en sus enseñanzas, nos dice, ni por asomo, el consejo de gozar de la vida sexual cumple un papel en la terapia analítica. ¿Quién les ha informado tan falsamente? Y esto es algo que hay que recalcar. De repente, muchos que no han escuchado a Freud, o lo han escuchado de alguien no muy diestro en el arte del psicoanálisis, piensan que con relaciones sexuales todos los días tendrán resuelta su vida. Y pues sabemos muy bien que pues por ahí no va el psicoanálisis. Tener relaciones y pasarla bien, por supuesto que alegra el día. Y lo hará muy llevadero para el quien lo tenga. Pero los problemas seguirán ahí igual. Ante todo momento debemos recordar y de nuevo remarcar que la teoría que propone Freud es una teoría energética, donde todo se fundamenta en líbido, energía sexual pero reprimida, no una teoría que tenga que ver con encuentros genitales, sexuales o con coito. Eso no es más que el propio deseo de quien así lo enuncie. ¿Y estaba por ahí? Ok. Bueno, en la película, en un primer instante en que Sabina Spielrein y Carl Jung se conocen, Jung le señala que va a trabajar con ella por medio de un tratamiento en el que va a estar sentado a su espalda, que ella simplemente hable. Sabina, que tenía buen conocimiento de la cultura de su época, se asombra de ese método. Recordemos que Freud tiene menos de 10 años de haber publicado la interpretación de los sueños. Si a la fecha, cuando le hacemos la invitación al paciente de pasar al diván, no deja de aparecerse un sinfín de fantasmas, de cuestiones imaginarias, piensen ahora en la inseguridad y prejuicios en aquel tiempo sin ningún conocimiento previo del psicoanálisis. La actuación de la actriz Kiera es buenísima en ese primer momento de análisis. Lástima que no lo estamos viendo por ahí. Captamos que no puede hablar de sus problemas. Están prohibidos, reprimidos en su inconsciente. No puede apalabrar lo que tiene. Habla de una mano que pareciera no tiene dueño. Y por supuesto, como en la primera entrevista, no hay mucho material, no hay mucha información. El psicoanalista puede pensar muchas cosas, pero el paciente es el que debe dar las coordenadas. En siguientes sesiones, el Dr. Jung pasea con su paciente en los jardines del hospital, aunque se supone que el análisis debe suceder en un consultorio. De nuevo Jung tomándose sus libertades. Va platicando con la señorita Spielrein de sus ocurrencias, sus asociaciones libres. En este punto del análisis, Sabina le ha comunicado que desea ser doctora y que con ese estado histérico, ella misma se está impidiendo lograr su meta. Ahora sí, anda por ahí. Bravo. Ok, perfecto. Vamos a ver. ¿Qué? Pareciera que se anda cargando, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hace. Si la tecnología deja libre nuestro deseo el día de hoy. Bueno, entonces sigo con esto. Yo amablemente le informa que estará ausente un mes para cumplir el servicio militar obligatorio. En ese momento, Sabina le tiene un ataque histérico. Acelera su hablar, tira su abrigo. John levanta la ropa y comienza a limpiarla, pero la limpia de una manera peculiar, pegándole al abrigo con el bastón, con el objetivo de que la tierra y hojas se caigan. Como el doctor de Sabina, Carl Jung, fue al servicio militar, entonces la señorita Spielberg empieza a realizar diferentes travesuras, pero por supuesto con dedicatoria. Se queja por su ausencia, juega con la comida al igual que una niña, se mete en el fango y termina cubierta de lodo. El director del hospital le pregunta cuáles son sus intereses y ella solo responde que la muerte, el suicidio y los viajes interplanetarios. Él mismo le indica que platicará con el Dr. Jung y así buscará qué es lo que ella puede hacer en su tan grande tiempo libre. Sabina contesta que lo que menos quiere saber es del Dr. Jung, que él no se atreva a tratarla de nuevo. Bueno, vamos a ver si ahora sí nos da chance esto. ¡Ay, parece que sí! ¡Bravo! Ok, bueno, aquí hay algo de lo que yo quería mostrarles, nuestros fragmentos. Vamos más cerquita de aquí. Aquí estamos viendo... Regreso un poco. Sí, aquí está Sabina metida en el fango, ¿no? Tal cual. En esa parte es la que estamos. Bueno,
Eh, John regresa de cumplir con el servicio militar, busca a su paciente en la habitación y la encuentra en su cama, cubierta con su cobija, aparentando una escena depresiva. John le propone que sea su ayudante, pues sabe, ella se interesa en ser doctora. Sabina incluso levanta la cabeza, pues es una gran sorpresa. Sin embargo, vuelve a acostarse en cumplimiento de su histeria, como diciendo, me sorprende pero no del todo. Le muestro mi deseo, doctor, pero no del todo. Punto que será trascendente en la cura de la señorita Spinrem. Acción ocupacional y productiva, pero sobre todo le permite sublimar. John se hace de la ayuda de Sabina. Hay una secuencia que muestra todo lo que John trataba de hacer, precisamente esta que estamos viendo en este momento. Hacer medir para lo que sucedía con sus pacientes. Podemos observar varias clases de sensores eléctricos, almohadillas húmedas, todo influido por las preguntas que le hará al paciente. Si retomamos el psicoanálisis, esto es lo que Freud deja de lado. Engranes, una luz que va directo a una especie de regla, la cual choca con un cristal, prácticamente tiene la presencia del pulso del paciente a la hora de preguntar. Sabina lleva la medición de las respuestas, la exactitud, la precisión y la obsesividad encarnada en esta escena. Una vez terminada la medición y elaborando muy buenas conjeturas debido al embarazo de la paciente, Sabina pregunta a John si la mujer era su esposa y efectivamente el doctor responde que sí. Y señoras y señores, los cables entrecruzados empiezan a aparecer. Y aquí cito a Freud. Notamos que el paciente al que no le interesaría sino encontrar una salida para sus conflictos patológicos, desarrolla un interés particular hacia la persona del médico. Todo lo que tiene que ver con esta persona le parece mucho más importante que sus propios asuntos y lo distrae de su condición de enfermo. Por eso el trato con el paciente resulta durante un tiempo muy agradable, obsequioso. Procura mostrarse agradecido en cuanta ocasión se le presenta, exhibe finezas y rasgos meritorios de su carácter que quizá no habríamos esperado hallar en él. También el médico se forma una opinión favorable del paciente, agradece a la suerte haberle permitido prestar ayuda justamente a una personalidad tan valiosa. Si el médico tiene oportunidad de hablar con familiares de su paciente, se entera con beneplácito de que ese agrado es recíproco. Hay en la cinta otro momento en las entrevistas donde la transferencia está mejor instalada. Se trata de una plática más íntima. Sabina cuenta a su médico la fantasía de un gato que le dice cosas al oído. No obstante, no se atreve a decirlo todo como se le ocurre. Tiene pena y culpa. Sin embargo, sí dice haber sentido en la noche un animal viscoso como una especie de molusco, el cual se movía en su espalda. Nosotros sí diríamos molusco en la espalda. Cuando se escuchan esos temas en análisis sabemos que no se trataba de un molusco, es un relato con líbido. John lo escucha perfectamente y lo pone en juego. Interviene preguntando si al tiempo esos pensamientos no se estaba ella masturbando. Se da cuenta de la libido en esa fantasía. La señorita Spinrem narra que ocurrió en su cuarto, que tiene que ver con ser golpeada nada menos que por su padre, regañada y castigada. Incluso Sabina palabra que cuando eso efectivamente ocurrió en su infancia se orinó. Y aquí hay un punto muy interesante. Cualquiera pudiera pensar que se orinó del miedo, pero no, se orinó de placer. Podríamos cuestionar estas palabras una vez más, pero en la película ella misma dice entre dientes esto precisamente. John se lo pregunta una segunda vez, con cara de asombro, para estar seguro, y ella lo afirma en voz alta. John llega al recuerdo, al momento, y ella al fin se atreve a pronunciarlo. No solo llama la atención en la cinta este tema, dicha información le está ocasionando problemas al analista. Se está libidinizando. Tiene escucha, pero no sabe cómo reaccionar ante tales temas. En pocas palabras, Sabina muestra que tiene rasgos masoquistas, asumiéndose culpable por ser sucia y corrupta. Eso es lo que ella va cargando, lo que no podía palabrar, pero a John su historia no lo deja tranquilo. Si uno es capaz de aclarar de nuevo la situación, reconocerá como la causa de la perturbación el hecho de que el paciente ha transferido sobre el médico intensos sentimientos de ternura. Esto es la transferencia. ¿Se fijan? Ha transferido sobre el médico intensos sentimientos de ternura, que ni la conducta de este ni la relación nacida de la cura justifican la forma en que esta ternura se exteriorice, y las metas que aspire dependerán desde luego de las circunstancias personales de los dos participantes. Si se trata de una muchacha y de un hombre joven, recibiremos la impresión de un enamoramiento normal. Hallaremos comprensible que una muchacha se enamore de un hombre con quien pasa mucho tiempo a solas y puede conversar de cosas íntimas
que, además, se le presenta en la ventajosa posición de un auxiliar superior a ella. En la cinta tenemos prácticamente 3 análisis: el análisis de Sabina hecho por Jung, el segundo el análisis de Jung hecho por Freud, y el último el análisis de otro Gross por Jung, pero que parece más bien que esos papeles están invertidos. Para todo psicoanalista es un momento muy importante cuando en la película aparecen Freud y Jung, y aquí los tenemos, ¿no?, en la casa del creador del psicoanálisis, acompañándolos la familia de este último y la esposa de Jung. Todos sentados en la misma mesa, y justo cuando comenzamos a disfrutar del momento, Jung trae a la plática la propuesta de cambiar el concepto de libido. Porque a la comunidad médica, dice él, le hace mucho ruido. Nosotros agregaríamos, ¿sería la comunidad o a él? Llamamos transferencia a este nuevo hecho que tan a regañadientes admitimos, dice Freud. Creemos que se trata de una transferencia de sentimientos sobre la persona del médico, pues no nos parece que la situación de la cura avale el nacimiento de estos últimos. En la película tenemos la posibilidad de observar cuando Jung le cuenta por primera vez a Freud un sueño. Freud no duda en interpretarlo. Hay un caballo que va desbocado, pero se atraviesa un tronco que lo quiere frenar. Después aparece un carruaje que también lo quiere frenar. Freud lleva al sueño hacia el embarazo de la esposa de Jung. No obstante, hay un detalle con la experiencia de Freud que alcanza a escuchar: un tronco en comparativo de un pene. Muchos podrían criticarlo, incluso burlarse con que una vez más Freud, su sexualidad, está viendo penes por todos lados, ¿no? Pero no profundiza en eso casualmente. En cambio, le señala a Jung que si uno de sus pacientes le hubiera contado ese sueño, le diría que todos esos elementos son disuadores, sobre todo alrededor del caballo y su fuerza. Por lo tanto, y muy probablemente, así lo dice Freud, hagan referencia a la represión de un rebelde deseo sexual. Freud le pone el tema que más le mueve a Jung en sus narices, y Jung, como todos nuestros pacientes, contesta con un «ah, sí». Muy insípido, ¿no? Deja correr el momento y no profundiza en lo que está asociando. Es su culpa, ¿no?, también conocida por él. De alguna manera, cuando vamos a atender a alguien que es un conocido, inclusive un amigo, hay que decirle claramente estas palabras. ¿Quieres que sea tu analista? Entonces, de alguna manera, esa amistad va a quedar ahí. Esa amistad se va a perder. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres un analista o quieres un amigo? El paciente no debe saber la vida íntima de su analista. La transferencia puede presentarse como un tormentoso reclamo de amor. Y aquí empiezo a subrayar la palabra amor, porque muchas veces cuando escuchamos a Lacan decir la transferencia es amor, pegamos un grito, agregando comentarios de cómo es posible que Lacan lo nombre tan seca y directamente, tan de golpe. No obstante, hay que recordar que Freud ya lo decía: la transferencia es el amor entre el paciente y su analista. Y la transferencia de Lacan con Freud continúa a la fecha diciendo hay que regresar a Freud. Sabina se coloca en un lugar donde quiere acercarse a lo prohibido. Incluso es ella quien toma la iniciativa. El doctor Carl Jung se encontraba sustraído en pensamientos teóricos y llega a ese momento que para muchas parejas es tan difícil y que después da paso a muchas otras: el primer beso. En la cultura oriental se dice que no se conoce a otra persona hasta que se pelea con ella. En psicoanálisis podríamos decir lo mismo. En los primeros días todos son rosas hasta que en determinado momento algo hace clic y en la transferencia positiva se convierte en hostil, en transferencia negativa. Aparecen otras cosas que por supuesto hay que analizar, cosas como reclamos, rencores, odios, y en ese instante es cuando tenemos que preguntar con quién se está peleando el paciente, con nosotros o con alguien más. De nuevo, preguntas dirigidas a esas primeras enseñanzas dadas por los primeros objetos de deseo, forma en la que el paciente resuelve con la directiva sobre cómo le enseñaron a amar. Un poco más adelante, Jung y Sabina se muestran en la cinta haciendo de las suyas. Lo que no debía suceder en análisis ha llegado más allá. Por eso mismo subrayo que nuestra película muestra qué es lo que no se debe hacer, no se debe frente a las demandas del paciente. Jung no alcanzaba a analizar ni deseaba analizarse tampoco. En otro fragmento de las pláticas con Otto, Jung le indica que nuestro trabajo es hacer que los pacientes lleguen a la libertad, punto en el que Otto no estaba muy de acuerdo. ¿Y debido a qué? A que así no podía influir en sus analizantes para tener relaciones. He ahí una gran diferencia en nuestra ética de trabajo: que el paciente sea libre de tomar sus propias decisiones, que esté al tanto de que hay más opciones para resolver sus problemas, no únicamente la posibilidad que conocía antes de entrar en análisis. Se repite la historia de amor.
Lo importante es que el analista en algún momento diga, sí, eso tú lo viviste, es lo que te han enseñado, pero yo no soy ese. Tienes que buscar a ese otro en otro lado. Vamos a ver en tu análisis con el material de tu propia historia qué otros elementos puedes encontrar de esa A minúscula en otro personaje y lugares. Declaraciones de amor al analista suceden muy frecuentemente en análisis. Esas fantasías, esos fantasmas están en el trabajo analítico. A Freud incluso una paciente se le colgó de su cuello. Dice Freud, en una ocasión, una enferma a quien repetidas veces yo había curado de estados neuróticos mediante hipnosis, mientras la trataba por una contingencia particularmente pertinaz, me echó de pronto los brazos al cuello. Esto lo obliga a uno, quisiéralo o no, a ocuparse de la naturaleza y el origen de su autoridad sugestiva. Por eso es que antes de ser analista se debe pasar al diván y tomar las herramientas que el análisis provee y saber qué hacer cuando el paciente nos transfiere sus sentimientos. En el análisis trabajamos con el auxilio de la sugestión, incluso realizamos una especie de función paterna con los pacientes. Que quede claro, no como un contexto fuera del psicoanálisis, como se pudiera entender. No los mantenemos, no les lavamos los dientes, no los obligamos a levantarse de la cama, etc. Pero en psicoanálisis, ¿cuál es la función paterna? Transmitir elementos simbólicos para que el paciente llegue a la cura y salga adelante, que encuentre por sí mismo, ¿no?, su deseo, a ser productivo en la vida y encuentre sobre todo su pasión. Una vez que tenga a la mano esos elementos, el analizante puede decir por sí mismo qué hacer con su deseo. Por eso es que Freud se atreve a nombrarlo como una especie de poseducación. Es un término que ha sido muy criticado. Nuestro trabajo no es ser educadores del sujeto, del analizante, sino solamente testigos de la escucha de lo que enuncia en análisis y devolverlos esos elementos simbólicos que le pueden ayudar a su vida, si así él lo desea. Hay que escuchar como prerrogativa el deseo del paciente, no el del analista. Nosotros vamos mandando pedradas indirectas. Oiga, ¿no será que su deseo está por aquí? Oiga, ¿no será que lo apasiona es esto? Si usted ha tomado tantos cursos, talleres, seminarios, diplomados, simposios de psicoanálisis como el día de hoy, ¿no será que su deseo es ser psicoanalista? Cosas como estas, precisamente, se va elaborando esa sugestión. De nuevo, no una sugestión como la de muchos análisis, si así podemos llamarlos, ¿no?, que son demasiado salvajes, pulsionales, donde las intervenciones del analista son un mandato. Eso no es un analista, es un tirano dando órdenes, un padre totémico no analizado. Retomando la cinta, Freud y Jung van caminando en Viena, como muchas veces los discípulos de Freud cuentan, les dio sus lecciones psicoanalíticas, y atrás de ellos colocada la esfinge, enmarcando la escena. ¿Qué más psicoanalítica puede ser esta fotografía? No, a mí me encanta esta escena, no lo puedo negar. En la película, en ese momento, Freud dice otorgarle a Jung el lugar de su delfín, y se lo dice de viva voz, el personaje en quien pone todas sus esperanzas para el futuro del psicoanálisis, su heredero. En la versión de David Cronenberg, nuestro director, nos señala que antes tenía puesta la mirada en otro Gross, pero como resultó ser todo un perverso, decide ponerlo en manos de Jung, ¿no?, su legado, que por si fuera poco no es judío y por lo mismo puede promover el psicoanálisis en otros círculos, no solo en el gremio judío de Viena. Jung es muy honesto y responde: no creo que sea algo que merezco. Incluso en la pantalla podemos observar sus distintas caras de desaprobación en ese momento. Como diría Lacan, ¿cuál es el fin de análisis? Que el paciente se entere que el analista no es ni tiene lugar del saber, que el analista se caiga de ese lugar, que ese amor se pierda, ¿no? La transferencia es un campo de batalla en el que nosotros tenemos que pasar intactos. El deseo del analista debe estar muerto, debe hacerse el muerto. El que debe de ejercer esa lucha es el analizante. Nosotros nos seguimos de largo, que él hable, diga y apalabre. Lo escuchamos efectivamente, nosotros le mostramos lo que hay entre líneas en su discurso. Un abuso del análisis, dice Freud, es posible en diversos sentidos. Sobre todo la transferencia es un instrumento, método peligroso, que aquí es donde sale esa frase, en manos de un médico inescrupuloso. Pero ningún instrumento o procedimiento médico está a salvo de abusos. Si un cuchillo no corta, tampoco puede servir para curar. Coloqué esta cita y el subrayado porque de aquí es de donde surge el nombre de nuestra película, lo que dije hace un momento, de donde David Cronenberg se le ocurre. Por otra parte, y en nuestro contexto de la cinta, ¿quién será el médico sin escrúpulos? Regresando a nuestra cinta, una escena muy buena es la hora de abordar el transatlántico, que los llevará a América. Sandor Ferenczi está muy emocionado, Freud también, y al entregar los boletos, John les da la noticia de que él se va a primera clase,
nada más y nada menos, que ellos viajan en clase turista. Y toda la emoción se detiene y queda un silencio con caras de desagrado y sorpresa. Veanlo aquí, ¿no? Está Ferenczi justo hablando de que sí, no lo han esperado, han suspendido varios meses, ¿no? Tal cual, para que él pudiera ir allá, ¿no? Y Freud así como de en serio, es que a mí no me late ir a América porque pues todos nada más se la pasan hablando del yo, ¿no? Entonces, como que pues no es muy lo mío, pues a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ya de alguna forma pasan y pues John efectivamente se va para las escaleras de la primera clase, ¿no? Y así como de, pues, ¿qué pasó? Pues que no éramos cuates, ¿qué hubo aquí, no? O sea, ¿qué hubo? ¿No? Y aquí hay algo muy interesante, porque John pone el pretexto de, es que mi esposa hizo los arreglos. Y uno dice, ay, jole, ¿en serio será? Después de todo lo que hemos visto que se avienta a hacer en la película, uno dirá, ¿será cierto que la esposa hizo los arreglos? ¿Quién sabe, no? Si vas a viajar con el padre del psicoanálisis en clase, más bien, ¿en qué clase viajas? Pues en la misma que va él, ¿no? Será lo que será, pero John les hizo el feo. Con todo y que pone de pretexto esto del viaje, ¿no? Que ordenó su esposa, ¿no? Será lo que será, pero Freud se sintió discriminado y por supuesto vio a John queriendo ocupar una posición más alta que la suya. Ya en el mar, John platica otro sueño, uno de los últimos que le cuenta a Freud. Un oficial de aduanas muy decrépito estaba revisando el equipaje de todos los pasajeros. Llevaba un viejo uniforme imperial y yo me observaba cómo caminaba de forma melancólica y con la expresión contraída, cuando de repente alguien dijo, en realidad no está ahí, es tan solo un fantasma que está esperando morir de forma apropiada. Y Freud interviene. ¿Es el sueño completo? John afirma que así es. Freud continúa. Si sucedía en la frontera astro-suiza, tiene que ver con este viaje, es decir, con nosotros dos, ¿no? Todas las personas están siendo registradas. Tal vez sea una indicación de que las ideas que antes intercambiábamos con tanta libertad son ahora objeto de duda y examinación. Hay una reliquia anticuada. Tiene que tratarse de mí. A quien has aniquilado de forma misericordiosa. Un deseo de muerte muy humano. Podemos ver a John con la cara de ups, le atino. Incluso trata de reparar el mal sabor de boca señalando que quizá es así, pero que sus ideas seguirán siendo inmortales. Bien bonito, ¿no? Freud hasta finge una sonrisa, ¿no? En ese momento. John en esa misma culpa trata de cambiar el tema preguntándole agradablemente a Freud si tiene algún sueño que quisiera informar, ya que hay una situación muy importante. John nos está dando la información de que en ocasiones también Freud ocupaba el lugar del paciente. Es decir, hay otro análisis en la cinta, como dice Lacan. Aquel que habla de inmediato se convierte en analizante. Freud responde que tuvo un sueño tremendamente elaborado un día antes, especialmente rico. Me encantaría contártelo, pero no sé si debiera. John pregunta la razón de no hacerlo. Freud le señala que si es así, es porque no le gustaría poner en duda su autoridad. Una bomba para John. Un límite que Freud intentó poner desde su deseo para que John lo colocara en el lugar del líder y de paso desquitarse de los arreglos de las habitaciones del viaje. Freud sentía que su teoría con John se estaba yendo por otro lado, que su discípulo estaba haciendo otras cosas y sobre todo su delfín se le estaba alejando. Y en ese momento más bien ya se le había ido. Sabina asiste al consultorio de John. El psiquiatra le reclama que hacía varios días que la madre de ella había estado ahí mismo reclamándole por una carta que también ella había escrito. Sabina, muy pulsional, le lanza al rostro todas las artimañas que está elaborando para quemarlo en cualquier contexto en el que John estuviera y está muy enojada porque John terminó con él. El médico trata de llegar a una negociación, trata de apagar las llamas. La señorita Spinrey ha ido tan lejos que incluso Freud es uno de los destinatarios de estas cartas y cierra esa misma visita hiriéndolo en el rostro. Hay una escena muy particular en la que John, que es la que vemos en este momento, está dejando el hospital después de ser desacreditado por Sabina. Asevera que ya tenía el deseo de irse y que ella le había dado el motivo. El objetivo de la señorita Spinrey es rogarle para que diga la verdad, porque los pretextos de John la han dejado como mentirosa y sobre todo porque le interesa formarse como psicoanalista con Freud. John acepta, aunque ella no tiene forma de obligarlo. Lo peculiar aquí es que él ceda y escriba a Freud que lo que Sabina ha dicho fue cierto, que ahora el mentiroso es él. Tendríamos que investigar cuál fue la ganancia de John de hacer esto. Él ya no necesitaba aclarar nada. Y ella podía haber continuado su formación con Freud y con sus cartas interminables sin tener credibilidad alguna, aunque parece que justo esa sería la ganancia, de tener las cartas de Sabina.
Y aunque parece increíble por el contexto que la misma película nos ofrece, en Sobre la dinámica de transferencia, que es uno de los textos en los que trabajo, está escrito aquí para ustedes, el padre del psicoanálisis le da crédito a Carl Jung. Dice, una condición previa, regular e indispensable para toda la contracción de una psiconeurosis es el proceso que Jung acertadamente ha designado como introversión de la libido, regresión. Vale decir, disminuye el sector de la libido susceptible de conciencia, vuelta hacia la realidad, y en esa misma medida aumenta el sector de ella extrañada de la realidad objetiva inconsciente, que si bien puede todavía alimentar las fantasías de la persona, pertenece a lo inconsciente. La libido en todo o en parte se ha internado por el camino de la regresión y reanima a los ímagos infantiles. Esto es Jung, ¿no? Y Freud lo cita tal cual así, ¿no? En sus trabajos. Después de estas palabras, queda en claro que al menos Freud trataba de ser objetivo en la parte teórica, al menos que a él no le interesaba agredir y además que Jung trabajaba, quisiera o no, el concepto de líbido, aunque fuera a regañadientes. Volviendo a nuestro tema, la transferencia que señala Freud, en análisis es que nuestra tarea es devolverle ese discurso al paciente, aprovechando su afirmación de sentir algo personalista. ¿Dónde sintió eso usted antes? ¿Con qué persona sintió esto? Decirlo aquí es una cosa, hacerlo en análisis es otra. Pronunciar esas palabras no es nada fácil, pero aquí está la clave. Estas palabras y este tema es difícil si el analista no se ha analizado. Es parte de la ética del análisis. Cuando se recibe ese discurso, sabemos que ahí está la transferencia, que vamos a trabajarla, que ya está ahí lo bueno, que aquí comienza el análisis. Muchas veces los pacientes nos dicen que nuestras pláticas pueden ser como las de un amigo, como las de algún confidente con el que se tiene facilidad de hablar de esos temas escabrosos. Lo especial del analista es que se mueve de ese lugar, no responde de la misma manera que lo hace un amigo, no responde con el cariño que lo haría una pareja. El analista regresa al paciente su propia historia. Aunque siendo ortodoxos, la transferencia solo sucede en análisis. La diferencia es que nosotros no damos consejos, le mostramos al paciente qué es lo que hay con su deseo, en lo que dice y en lo que hace, que se haga responsable de su deseo. Es muy conocido por todos el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. La película nos muestra otra escena donde John y la señorita Spinrem encarnan este dicho, vuelven a encontrarse, después de las peleas y las cartas. ¿Quién tiene ganas de ver a alguien que le hizo la vida desastrosa a otro, no? Los antes amantes, ¿no? Y ella es mandada con el Dr. John por el director del hospital debido a los temas de psicoanálisis que está investigando para que trabaje su tesis. Los dos se preguntan incluso si es que pueden trabajar sin y se quedan en ese momento en silencio, ¿no? Y lo que habla entre ellos, ese silencio, muestra que la culpa sigue aún en sus rostros, ¿no? John rompe el mutismo anunciando que siempre será un riesgo, ¿no? Que se vean. Podemos observar la cara de la señorita Spinner respondiendo con un contundente sí, ¿no? Ahí está su sí. No obstante, es un sí que no coloca un límite, sino un sí de estoy dispuesta a seguir en lo nuestro, ¿no? Alguien más, después del sufrimiento que han pasado y sobre todo John como analista, coloca un límite y la mandaría de regreso con el director a buscar a alguien más que le dirija la tesis, ¿no? Lo que quiere decir que John no aprendió. No hay que dejar pasar, más bien, que Sabine Spinrem y Melanie Klein son quienes le dan a Freud la idea de nombrar, ¿no? Lo que justo por acá Fabi, ¿no? Lo que también Tania estaba nombrando, que es la pulsión de muerte. Recordemos que en los orígenes del psicoanálisis, Freud ubicaba su teoría en el principio del placer, disfrutar de la vida enfocando en lo positivo, ¿no? Y al trabajar esos temas escabrosos, Spinrem y Melanie Klein hacen que cambie su forma de pensar. Punto genialmente actuado en la entrevista que elabora Freud a la doctora Spinrem. Podemos apreciar a un Freud que aún no cree del todo en la pulsión de muerte. Interroga a Spinrem, como lo vemos aquí, y ella le responde desde sus investigaciones. Por si fuera poco, Sabina le cuestiona a Freud sobre su disputa con John, punto que Freud niega rotundamente, e incluso le asegura que compartirá una reunión editorial con John en Múnich, donde tendrá la oportunidad de verlo y saludarlo con mucho agrado, así como no. Sin embargo, no deja de hablar y toca el tema de sus diferencias. Asegura que las mentiras sobre su aventura, su comportamiento, lo dejó conmocionado. A eso agrega el misticismo del chamanismo que no están en el psicoanálisis. Lo señala como mojigato, jugando a ser Dios, y por si fuera poco, teóricamente John pretende cambiar una ilusión por otra, que esa es la disputa.
A lo que Sabina Spielberg, con buena escucha de analista, interviene. Pensaba que no tenía ninguna disputa con él. Freud hace una innegable mueca de molestia, le responde que ella aún ama a John. Ambos dejan de correr un silencio y Freud lleva a mejores términos la plática, ofreciéndole a la doctora Spindler la verdadera razón de su cita. Dos de sus pacientes. Sabina queda sorprendida y muda ante tal honor. Déjenme ir justo. Sí, aquí estamos. Esa es la siguiente escena. Yo creo que con esa justo por ahí andamos cerrando. Quiero cerrar con ella porque sí es muy importante para saber cómo quedan las cosas entre Freud y John. Más adelante podemos observar el encuentro que Freud le platica a Sabina, la reunión editorial, donde de nuevo la dirección y el desempeño de estos buenos actores elaboran una escena magistral. Los congregados toman un receso, así como lo estamos viendo. Todos los presentes están recogiendo sus textos y demás cosas. John está sentado en el extremo de una mesa rectangular y en el otro lado opuesto está Freud, colocados cada uno a los lados de un simbólico ring. En ese preciso momento, aprovechando que los demás están más interesados en Salim, John lanza una pregunta, ¿no?, sobre el origen del monoteísmo a Freud. Es decir, el director David Cronenberg coloca a John investigando sobre mitos, arquetipos y su inconsciente colectivo. John afirma que el monoteísmo surgió a raíz de ciertas pulsiones patriarcales. Freud asiente y señala a Akenatón como el primero en desarrollar la extraña idea de que existe un solo Dios entre los faraones, ¿no?, y que además quitó el nombre de su padre de todos los monumentos públicos. Borra el nombre de su padre, curiosamente, diría Lacan. John arremete con que esa historia no es del todo cierta. Freud voltea a verlo y le devuelve sus últimas palabras a manera de análisis, creando una duda, ¿no cierta? John, sin ver directamente a los ojos a Freud, afirma de nuevo su postura con un no rotundo. Freud le refiere entonces, ¿será un mito?, en tono bien irónico. John contesta más ágil y seguro, no. Y señala que lo que quiere decir es que hubo dos motivos perfectamente sencillos para que Akenatón, o Amenofis IV, como prefiere llamarle, decidiera eliminar el nombre de su padre y los cartuchos egipcios. Primero, era algo frecuente que hacían los hijos de otros faraones, quienes no deseaban que el nombre de sus padres continuara siendo moneda pública. Freud lo interrumpe con otra pregunta, de la misma forma que tu artículo del anuario no menciona mi nombre. John le contesta, ahora sí mirándolo a los ojos, tu nombre es tan bien conocido que difícilmente merece mención. Freud le pide continuar. Y entonces John dice, segundo, Amenofis solo tachó la primera parte del nombre de su padre, Amenhotep, porque el suyo era compartido por Amón, uno de los dioses que estaba decidido a eliminar. Freud concluye, tan sencillo como eso. John le señala que no le parece excesivamente simple. Freud retoma la discusión agregando, ¿y crees que tu hombre, como quieras llamarle, no sintió ningún tipo de hostilidad hacia su padre? John responde que no tiene pruebas. Por lo que sabe, Amenofis podía haber pensado que el nombre de su padre era ya muy conocido. Y señoras y señores, John se mete un autogol. Freud, como buen analista, se da cuenta de lo que está hablando John entre líneas. Es el deseo de matar al padre, de matarlo simbólicamente a él, igual que en su relato del sueño del militar con traje imperial anticuado. Inesperadamente, a Freud le empieza a faltar el aire, como lo vamos a ver justo en unos segundos. Trata de mantener la postura, de desabotonarse el cuello, necesita recargarse en algo, el bastón no le sirve. John alcanza a darse cuenta, corre en su auxilio, vean esta escena, ¿no? Ahí está, le falta el aire, ¿no?, se desabotona el cuello, ¿no?, necesita recargarse en algo, el bastón no le sirve. John alcanza a darse cuenta, corre en su auxilio y en unos segundos Freud cae sobre la alfombra. John, con rostro de espanto, toma a Freud entre sus manos levantando su cabeza. El padre del psicoanálisis, tratando de recuperarse, le pronuncia suave y lentamente a John. Aquí lo tenemos. Qué dulce debe ser morir, ¿no? Su delfín, su hijo teórico predilecto, lo estaba matando simbólicamente cara a cara. Para esa época Freud ya había escrito Totem y Tabú, como respuesta a los escritos sobre mitologías de John. Freud sabía muy bien lo que estaba sucediendo ahí. Hasta donde hay registros, Freud se desmayó 2 veces frente a John. Bueno, y me detengo por aquí porque justo ya el tiempo se nos ha comido, ¿no? De alguna manera les agradezco, ¿no?, este espacio, que hayan tenido paciencia, ¿no?, en cuanto a todo lo que tuvimos que hacer técnicamente. Les agradezco a todos los que me ayudaron en esto. Y les puedo decir, si yo he narrado, ¿no?, parte de esta película, le he querido analizar con las transferencias, los escritos de transferencia, yo las invito a todos a que vean la película.
Si de alguna manera esto les agradó, le encontraron cosas que les pueden de alguna manera servir, créanme que al verla va a ser muchísimo más después de lo que justo hablamos por acá. Así que les agradezco el que hayan estado por acá quedándose otro ratito más. Gracias. Gracias a ustedes.